Ahora, Dios diseñó que nosotros recibiéramos de parte de Él a través del trabajo. Él diseñó esto para toda la raza humana. O sea, el diseño de Dios es trabajo que bajo la bendición de Dios se vuelve productivo. Y si usted está tomando apuntes, le animo a que anote esa frase. El diseño de Dios es que la vida sea trabajo que bajo la bendición de Dios se vuelve productivo. ¿Sí? Hay gente que quiere que la bendición sea la hada madrina de Cenicienta. No es así. Dios diseñó que es a través de trabajo. Dios trabaja, dijo Jesús. Y yo también trabajo. Trabajo es parte de. Una persona que no trabaja se vicia. Una persona que no trabaja, su carácter se corrompe. ¿Sí? Es como un niño consentido que se le da todo lo que quiere, que tiene 18 años y no sabe tender su cama, ¿verdad? Tiene mal carácter, siempre está inconforme, tiende a estar amargado, y tenga lo que tenga y le des lo que le des, no está feliz. ¿Por qué? Porque las cosas no traen felicidad, pero prosperidad en su sentido completo viene a través del trabajo productivo. Y trabajo solo es productivo si Dios lo bendice. No es la cantidad lo que hace que el trabajo sea una bendición, es la bendición de Dios. No es la cantidad lo que define si alguien es próspero, es la bendición de Dios sobre la persona. Salomón habló de gente que trabaja y trabaja y trabaja, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene hermanos y no sabe ni para quién trabaja porque el dinero se le va a quedar a alguien más. Pero ese hombre tiene mucho dinero, pero no es próspero. ¿Por qué? No está la bendición de Dios ahí. Entonces, Dios diseñó esto y es muy importante. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque siempre me preocupan las familias jóvenes. Si tú tienes hijos, no les des todo lo que quieren ni todo lo que piden. Dales un trabajito, que laven las ventanas, que laven el coche, que hagan alguna tarea física por la cual tú les vas a pagar. Porque si tú le das a tu hijo todo lo que tu hijo quiere y todo lo que tú no tuviste, vas a arruinar a tu hijo, porque le vas a formar una fantasía que no existe de que las cosas le van a llegar solitas, y así no es. Y no es así porque Dios diseñó que no fuera así. Dios diseñó que a través del trabajo nosotros prosperaríamos. El trabajo con su bendición. Cuando el trabajo no tiene bendición de Dios, sucede lo que sucedió toda la historia humana hasta hace unos cuantos cientos de años. Se llama penuria, que es trabajo duro, infructífero, que te esclaviza y no te dignifica. Pero cuando Dios bendice el trabajo, entonces aquello produce y aquella persona prospera. De hecho, genuina prosperidad no puede experimentarse sin el trabajo productivo, porque parte esencial de genuina prosperidad es que disfrutas, valga la redundancia, los frutos de tu trabajo. Pero si no has trabajado y solo tienes el fruto, no lo puedes disfrutar como Dios diseñó. El trabajo es vital. ¿Sí? Yo quiero animar a todos nosotros, si tú tienes otra forma de pensar, la Escritura enseña esto, estas no son ideas mías. ¿Sí? La Escritura enseña que Dios bendice la obra de tus manos, tu arteza de amasar, todo aquello, dice, en lo que tú pongas tu mano, Dios promete bendecirlo a aquellos que lo estamos siguiendo. Ahí es donde viene aquello. Ahora, sin embargo, prosperar en el sentido de multiplicar recursos no es el objetivo. Es un resultado del trabajo productivo, es un resultado del trabajo bendecido, pero no es el objetivo. El objetivo tiene que ver con generosidad y de eso vamos a hablar ahora. ¿Sí? Y quiero hablarles de varios aspectos, porque Dios nos enseña a través de la Biblia las diferentes maneras de dar. La primera de ellas la encontramos nosotros en Génesis capítulo 14. Encontramos nosotros a Abraham, que él tenía un sobrino problemático. ¿Alguien tiene un sobrino problemático? ¿Sí? ¿Alguien tiene un pariente difícil? Él tenía su pariente difícil, se llamaba Lot. Lot amaba a Dios, pero coqueteaba con el mundo. Y se había ido a vivir a Sodoma y fue conquistado Sodoma y otras ciudades, y a Lot y a su familia se los llevaron prisioneros.
Y cuando Abraham oye de esto, él reúne a 318 de los hombres nacidos en su casa y se van tras de esos ejércitos, se llamaban Amrafel y Arioc y Kedorlaomer, y se va Abraham con sus 318 hombres y un par de aliados y los atacan de noche y los vencen y recuperan todo aquello, ¿sí? En el capítulo 14 de Génesis, versículo 15 dice: cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró, diga conmigo, recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera mención de Melquisedec. Melquisedec, que en judío o en hebreo es Melech Sedec, significa rey de justicia, y él era rey de Salem, que significa paz, rey de paz. ¿De quién cree que estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, una manera en que él se manifestó en aquel tiempo, no nacido de mujer como lo haría, ¿verdad? Miles de años después, pero aquí se le manifiesta. Dice: y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La primera vez en la Biblia que se menciona el diezmo, y se menciona con el que funda la familia de la fe, nuestro padre Abraham. Ahora, hablando en términos prácticos, Abraham no se puso a hacer cuentas y dijo: ok, bueno, gasté tanto en forraje para los caballos de los 318 hombres, y aparte pues yo le tuve que dar una cuota, ¿verdad?, a Aner y a Escol, y aparte pues nosotros dejamos de trabajar durante estos 2 días que estuvimos nosotros en la batalla, ¿verdad?, y etcétera. Y entonces, ok, pues ya el diezmo es esto. Dice: le entregó los diezmos de todo. Cuando yo encuentro en la vida de creyentes que empiezan a hacer cuentas con Dios, digo: quédate con tu dinero, ¿sí? Porque tu corazón no está en el lugar correcto, y a Dios realmente no le interesa tu dinero, porque Dios no necesita dinero, pero el dinero demuestra dónde está tu corazón, porque la Escritura dice, Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. Y Abraham tenía su tesoro con el Señor, ¿verdad? Y ahí estaba su corazón. Le dio los diezmos de todo. Wow. Mi esposa y yo, ella antes que yo, Tita tiene 5 años más en Cristo que yo. Ella se convirtió muy jovencita y ella inmediatamente aprendió a diezmar, y no era una práctica en las iglesias, que eran muy pequeñas en aquel entonces. Y ella tuvo sus trabajos y trabajó en gobierno y le iba muy bien, y ella fiel en sus diezmos en aquel entonces con los pastores Medina y así por el estilo, y puso un cimiento para su vida. Pero el punto es de que no era cuestión de números, era cuestión de corazón. El pueblo de Dios, cuando no diezmamos, cuando nosotros no hacemos esto de corazón, pues nos encontramos en la situación de que nos habla Malaquías, ¿sí? Y le pido que me escuche. Yo sé que usted sabe de qué se trata Malaquías, por eso le dije desde un principio que vamos a hablar de generosidad. Pero dice el Señor esto en Malaquías capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 8. Y Dios hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. No importa cómo tú lo razones, cómo tú lo calcules, cómo tú le muevas, no importa cuántas defensas pongas al respecto, si tú no le entregas al Señor tus diezmos, tú estás robando. No hay otra forma de comentarlo, no hay otra forma de entenderlo. El diezmo no es algo que damos, el diezmo le pertenece al Señor.
Y repito, si tú eres de los que se pone a negociar y a hacer números y a hacer cálculos, quédate con tu dinero, pero entiende que eres ladrón. Porque el diezmo es de Dios. No hay forma de sacarle la vuelta a esta realidad, familia. Ahora, usted dice, el pastor nos quiere sacar una ofrenda. No, ya la ofrenda ya se levantó. El pastor lo que quiere es, como dijo el apóstol Pablo, fruto para tu cuenta. ¿Sí? Fruto para que tú puedas avanzar. Si tú eres fiel en las cosas materiales, entonces Dios te puede entregar riquezas espirituales. Pero si tú no eres fiel en lo material, entonces Dios no puede tenerte confianza. Porque si en lo que puedo contar y en lo que es claro, ¿verdad? Pues yo gano 100 pesos, ahí están 10, Señor, ¿verdad? Si tú no puedes ser fiel en lo que es tan obvio, Dios no te puede confiar otras cosas. Y repito, no importa cómo tú lo argumentes en tu mente, cómo tú lo razones, cómo tú lo expliques, cómo tú lo justifiques, aquí está la página. ¿Sí? Esta página solo tiene texto de un lado. Si batallas con esta página, pues es un poquito menos pecado arrancarla, ¿verdad? Porque solo arrancas una página y no dos. Pero yo no quiero arrancar páginas de mi Biblia. ¿Por qué? Mire, mi esposa y yo hemos vivido de esta manera por 44 años. Como les digo, ella más. Y nosotros hemos visto la bendición de Dios. Porque si trabajas y diezmas, lo voy a decir tan sencillo como eso, si trabajas y diezmas, prosperas. Es una realidad absoluta. En esta iglesia yo he tenido varias personas no creyentes, no miembros de la iglesia, que primero muertos que no traer su diezmo, porque ellos entendieron el principio. Pero muchas personas que, identificándose como cristianos, pues le sacan la vuelta, son inconstantes, y el resultado es que pues siempre estás atorado. Ahora les quiero leer un principio, que este es el versículo que me ha traído en jaque. Es una frase que les leí la semana pasada, pero es cuando el rey David cometió un pecado muy grave. Censó al pueblo y fue un pecado de vanidad, no tenía ninguna necesidad. Pero él ahora era el rey más poderoso de todo el mundo a su alrededor, y él quería saber el número de soldados y la población y todo. Y hasta Joab, que no era exactamente muy espiritual, le dijo: esto está mal. Y sin embargo David insistió y se censa al pueblo y cae un juicio sobre la nación. Y Dios le dice a David: dime cómo quieres recibir tu castigo, y le da 3 opciones, y la última eran 3 días de plaga sobre la nación entera. Y David dijo: pues esa, porque prefiero caer en manos de Dios que en manos de hombres. Y empieza la plaga, y empieza a morir gente a granel por todo el país. Y en un momento dado David, vestido de cilicio, ¿verdad? Pues aterrorizado, angustiado, y voltean hacia Jerusalén. Obviamente estaban en las afueras, y hay un ángel en el aire con una espada desenvainada para destruir la ciudad. Y clama David y dice: ¿qué hizo esta gente para que tú les castigues a ellos? Yo soy el que pequé, castígame a mí. Muy grueso, primera vez que David habló de esa manera. Y entonces, de alguna forma Dios le da a entender, ¿verdad?, a través de sus profetas, que ofrezca un sacrificio, y están en una loma. Y entonces él dice: pues aquí mismo. No se atrevía a ir a otra parte por causa del ángel de la muerte que estaba en el aire. Y entonces voltea con el dueño de esa propiedad, que era un jebuseo, y le dice: véndeme la propiedad, véndeme tus bueyes, véndeme tus arados para ofrecer un sacrificio. Y Arauna le dice: no, señor, no, yo le entrego todo. Aquí está la tierra, aquí está el arado, aquí están los animales, ofrezca el sacrificio. Y David le dice esas famosas palabras, dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y aquí se unen los principios de la prosperidad y de la generosidad. El dinero que me ha costado trabajo ganar, eso es lo que quiero ofrecer a Dios. No le quiero ofrecer baratijas, no le quiero ofrecer lo que me sobra, no le quiero ofrecer lo que traigo en el fondo del bolsillo. Quiero ofrecerle lo que me ha costado mucho trabajo lograr. Ese es un adorador. Ese es el corazón de uno que ama a Cristo. Porque
Pues si me permite hablar un poquito en coloquial, dice el dicho de lengua, me como un taco. Pero cuando alguien toma lo que es valioso para él y se lo ofrece al Señor, entonces ya no estamos hablando de solo palabras, ya estamos hablando de algo real. Escuche lo que sigue. David nuevamente, repito la frase, dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró el campo y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y escuche lo que dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿Cuándo? Cuando hubo un adorador, cuando hubo alguien que dijo: lo más valioso que tengo es para el Señor. Este principio, este corazón, lo vamos a volver a ver un poco más adelante, pero este es el principio de generosidad en el reino de Dios. No es el dinero. Dios siempre encuentra formas de suplir, maneras que uno no espera. Nosotros hemos vivido por 40 y tantos años esa provisión imposible, sobrenatural. Es el corazón lo que Dios está buscando. Yo me pregunto, y lo digo con toda la seriedad posible, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado al ministerio que Dios no te ha acabado de soltar porque estás atado al dinero? ¿Cuántos tienen un ministerio en el cual Dios te quería lanzar? Yo acabo de ver anoche, mi esposa y yo, me insistió mucho Tita que viera un video, y finalmente anoche lo vi completo, duraba 1 hora y 45 minutos, y es una entrevista de un erudito bíblico cuyo apellido no puedo ni pronunciar, y está entrevistando a 2 hombres relativamente jóvenes, uno de unos 45 años, el otro de 29, que han sido instrumentales en traer un despertar espiritual a una de las iglesias más grandes y más establecidas de Estados Unidos. Se llama Saddleback. Es una iglesia famosa. Muchos de ustedes tienen libros del pastor que fundó esa iglesia. Sí, se llama Rick Warren. Escribió el libro Una vida con propósito, y muchos otros. Es una iglesia muy cortada y muy planeada, y de repente algo sucede y se destapa un avivamiento espiritual en ese lugar extraordinario. Y anoche vi esta 1 hora y 45 minutos de entrevista y me partió en 2, muchachos. Ya me había pasado antes, en más de una ocasión. Les platico una de las más importantes. En 1994 yo fui a Israel, invitado como representante de Intercesores por México. Y estábamos representantes delegados de como 180 países. Y cada día nos juntábamos todos en un auditorio y pasaba la comitiva de un país, reportaba sobre su país, y luego orábamos por ese país y todas las necesidades del reino en ese país, y el que seguía y el que seguía y el que seguía. Y conocí gente muy extraordinaria, gente que sufre por su fe. Conocí a un pastor vietnamita, me acuerdo, delgadito, pero no delgado de que así es, delgado de falta de alimento. Se le veía el maltrato de su vida, porque Vietnam no era un país fácil en aquel entonces para un cristiano. Y me acuerdo del pastor de Irán, un hombre que tendría en aquel entonces la edad que yo tengo ahora, entusiasmado como poca gente yo he visto por el reino de Dios, y así por el estilo. Y luego conocí a un joven libanés, ingeniero. No puede haber tenido más de unos 26, 27 años de edad, sí mucho. Y estaba casado con una jovencita filipina y traían un bebé. Y vivía en Arabia Saudita, donde trabajaba, porque él se había ido para predicar el evangelio en Arabia Saudita, donde es penado con muerte por decapitación el predicar el evangelio. Y yo nunca había visto tanta luz en una persona. Nunca había visto una persona tan bella en maneras que no se pueden explicar, como ese jovencito libanés. Y me marcó. Yo estaba en serio con el Señor desde el día que yo me convertí. Yo estaba en serio con el Señor. Yo no andaba jugando nunca. Y llego y veo a esta gente y dije: qué mal estoy.
Qué lejos estoy, qué frío está mi corazón para con Dios, porque tú te mides a ti mismo hasta que ves a alguien que realmente está donde debes estar y te das cuenta que no estás donde pensabas estar. Y yo volví de Israel quebrado. Yo volví de Israel determinado a que si Dios no venía entre nosotros, yo para marzo del 95 yo renunciaba al ministerio, porque no podía hacer esto sin Dios presente. Y yo vi a Dios en esa gente. Yo vi a Dios en esos rostros, yo vi a Dios en sus formas de expresarse, y yo sabía que yo no era así. Ya lo había visto antes en 2 o 3 personas a lo largo de mi caminar, pero no como en esta ocasión. Y anoche volví a ver lo mismo. Un par de hombres jóvenes que no los puedes mirar. Sencillos, una pureza de espíritu. Ese pastor, unos 45 años, yo me imagino, le calculo, lo dejaron de pastor de posiblemente una de las 5 iglesias más emblemáticas de la historia de Estados Unidos, Saddleback. Y qué peso, ¿verdad? Quedarte con un paquete de ese tamaño, con un antecesor tan impresionante, y de repente tú tienes esto. Y ese muchacho empezó a buscar a Dios con desesperación. Les daban la 1, les daban las 3 de la mañana, él y su esposa tirados en el suelo, rostro en tierra, buscando la presencia de Dios. De eso se trata. Se trata de que yo quiero a Dios más que todo. Yo quiero a Dios más que éxito. Yo quiero a Dios más que dinero. Yo quiero a Dios más que vacaciones. Yo recuerdo en el año 2002 hicimos nuestro primer en espíritu y en verdad fuera de aquí, en León, Guanajuato. Y en algún momento nos conectamos con Marco y Barrientos y su esposa, Carla. Y pues Marco ya tenía planeadas vacaciones para exactamente esas fechas. Y Carla volteó y le dice: yo no quiero vacaciones, yo quiero al Señor. Y se fueron a León a estar en ese evento, postrados en el suelo, buscando el rostro de Dios. Se trata de nuestro corazón, amados. Dinero es solamente la manera en que nosotros nos damos cuenta si de veras queremos a Dios o es solo palabras. Y palabras no satisfacen. ¿Sí? Lo verdadero satisface.